Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Llegamos al último día de Matzot. Día de cese también, día de Shabbat, como ya lo hemos visto en la escritura. Y vamos a retomar un poquito más de lo que encontramos en el libro de Levítico, para recordar estas instrucciones y todo lo que estaba escrito para la posteridad, que se cumplió proféticamente y que hoy día lo tenemos como un mandamiento para recordar, un mandamiento para cumplir y saber qué tenemos que hacer en nuestras vidas. Ajá. Bueno, vamos a poner... Bueno, aquí las cámaras otra vez se volteaban, pero no hay problema. Vamos a poner el texto también, quiero agregar aquí, a ver, déjenme ver el texto, si se puede poner aquí. A ver, ahí está. Bueno. Bien, ¿qué es este día? ¿Qué es eso de Bikurim? Obviamente estamos coincidiéndolo por todo lo que viene en la Torah, Bikurim con el último día de Matzot. Acuérdense que Bikurim no tiene un día fijo establecido en el calendario, como el resto de las festividades, ¿verdad? Sino que está situado en base a los primeros frutos, a la cosecha de los primeros frutos de la cebada. Si ustedes ven, ahí puse una imagen. Bueno, es difícil hoy día encontrar imágenes que no tengan derechos, por todos lados ya tienen con sus cosas ahí, y a veces hay que violar las cosas que les ponen ahí para poder usarlas, ¿verdad? Porque si no hay que estar pagando todo, imagínense. Bueno, encontré esta que estaba ahí, que por cierto es de México, hablaba de la cebada y todo lo que hacen con la cebada en México. Y vemos ahí cebada ya madura, ya lista para ser cosechada. Dice la instrucción, porque interesantemente Bikurim está mencionada aquí, está señalada en el tiempo de la cosecha, pero no necesariamente se menciona como una fiesta. Es decir, entra dentro de la festividad de Pesaj, incluida con Matzot, entra en esa época, y por eso se ha relacionado como parte de la fiesta. Pero por otro lado, tampoco necesariamente es como una cita. Al principio, ciertamente, en Levítico dice, esas son las citas santas, solemnidades y fiestas, ¿no? Y empieza a relatar y empieza a decir el 14 del día 15, 7 días, el día 21, y ya. Y después dice, cuando entres a la tierra y ciegues tu mies, dice, entonces vas a tomar un homer, que es un manojo de gavillas, ahí tenemos nuestro manojito, de gavillas bueno, ese es trigo, ¿verdad? Por ahora es trigo, no hubo, pero ahí está. Y dice que iba a ser tomada, no iba a ser diezmado, sino que iba a ser tomado solamente una gavilla, un manojo de estas espigas que se le conoce como homer y que está relacionado también a la unidad de medida. E iba a ser llevado. ¿Cuándo era esto? Dice la escritura, y todo está basado, todo lo Eterno lo pone en el tiempo de el fruto de la tierra. Dice la escritura que cuando va Moisés, enviado por el Padre, a sacar a Israel después de esta serie de entrevistas que tiene con Faraón y que no lo deja ir, y comienzan las plagas, hay evidencias de que ya comienza el ciclo agrícola. Entonces ya sabemos que se habla del renuevo de Yarreaj, que es la luna, conocida como la lumbrera menor, la época cuando salen
se fijan así los meses y los días, y se fija también la época, el temporal por las gavillas. Si ustedes se fijan, dicen que en el momento que van a salir, dice, las plagas que están ocurriendo, sobre todo la del granizo, dice que acaba con la cebada que ya estaba madurándose. Dice, y se pierde, dice, y el trigo no, dice, porque todavía era muy temprano, ¿no? Para que creciera. Entonces el trigo no se pierde, pero la cebada sí se pierde, ¿no? Y eso también es interesante porque tiene que morir la cebada, ¿no? Y bueno, tiene una relación también con el Mesías, porque el Mesías se levanta en el día que entregan una gavilla de cebada. Bueno, ahorita vamos a tratar de ir entendiendo todo esto y recordando finalmente lo que significa, porque recordamos obviamente que este reshit, en realidad en el hebreo, cuando se habla de los primeros frutos de la cebada, en la época de Pesaj, que es al inicio del temporal agrícola, dice llevarás reshit, no dice llevarás bikurim. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita lo vamos a ver. Y además, ¿por qué se le ha llamado a este tiempo bikurim? Simplemente porque está enlazada con la del trigo, a la cual se le llama bikurim, y ambas tienen que ver con primeros frutos y llevar espigas, llevar un homer, y simplemente se le menciona así, como bikurim, porque al final de cuentas reshit es lo primero en orden, cualquier cosa. Por ejemplo, el Mesías es reshit, y ahí hay una conexión. Reshit, el primero en orden. Bikurim es simplemente basado en el fruto de la tierra, los primeros frutos cosechados. Entonces, bikurim, interesantemente, se quedó así, fijado dentro de la tradición judía, con ese nombre. Aunque en hebreo aparece como reshit, que hace alusión al Mesías, aunque no deja de ser bikurim, o sea, lo primero en cosecharse, lo primero en tomarse como frutos, pero reshit porque hace alusión finalmente al Mesías. Dice Shaul de Tarso que el Mesías tiene el primer lugar en todo, dice, en todo. Él fue el primero de la creación, es el primogénito, es el primero entre los muertos, es todo él tiene el primer lugar. Bueno, vamos a recordar en Levítico 23, a ver, ya puse ahí en Isor, ya está el Isor en YouTube. Levítico 23, vamos a volver a recordar, también porque vamos a volver a mencionar cómo es el asunto de Shavuot. Todavía hasta la fecha, lamentablemente, hay gente que sigue con el asunto de contar el Omer, y están contando el Omer, y cada día el Omer, y que número 1 el Omer, y los números del Omer, y eso otra vez, volvemos a repetir, no tiene base bíblica. Eso no es bíblico, no dice contarás cada día el Omer. Ya explicamos que cuando dice el día, consagrarás el día 50, en hebreo dice Hamishi Yom. No dice Yamim, no dice contarás 50 días. Dice Hamishi Yom, que es el día 50, el día 50. Vamos a recordar entonces lo que dice Levítico 23:9. Ya sabemos lo que dice respecto a Matzot. Ese sí, dice el día 15 vas a comenzar con un Shabbat, el primer día de Matzot. Después del 14, después del recordatorio de la salida, vienen los días de Matzot. Ya sabemos todo eso, hemos reflexionado sobre lo que significa. Llegamos al día 21, hoy es el día 21, básicamente, de Matzot. Pero la instrucción sobre Bikurim, otra vez ahí va, dice Levítico 23, del 9 en adelante: y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y, ¿qué dice? Seguéis su mies, y cosechen,
Voy a ponerlo también en la versión que hemos estado usando, la textual. Seguéis su mies. Dice, vas a llevar al ministro una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Si ustedes van al hebreo, si ustedes van al diccionario de Strong, se van a dar cuenta que no dice bikurim, dice reshit. Llevarás lo primero, en orden. Sin embargo, no deja de ser bikurim, porque otra vez, cuando la Torah aquí menciona lo primero, en orden, la Torah en general habla de 3 fiestas, en donde se van a tomar primicias. ¿Cuáles son las 3 fiestas y cuáles son las primicias? A ver. La primera, obviamente, que habla de Matzot, es fiesta. Se incluye la primicia de la cebada. La segunda es fiesta, que es Shavuot. Se incluye la primicia del trigo. Y la última fiesta, que es la de Sukkot, se incluye las primicias de los árboles, de los frutos de los árboles. Ajá. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los textos que están conectados, por ejemplo, sobre todo en Éxodo 23, del 14 al 19, incluso en algunas Biblias ustedes van a leer que dice las 3 fiestas anuales. Miren, voy a leer, o si quieren ustedes buscarlo, Éxodo 23, del 14 en adelante, dice, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, matzot. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Verso 16, también la fiesta de la siega, vean, los primeros frutos. Ahí sí aparece la palabra bikurim. ¿Se dan cuenta? Los primeros frutos, primeros productos. Reshit es el orden. Y bikurim es basado en el fruto, primicias de los frutos. Ahorita vamos a volver a retomar esto, porque dice Reshit en Levítico 23, porque de todo el ciclo agrícola, los primeros en orden son los bikurim de la cebada. Así queda más claro, yo creo, ¿verdad? Es decir, desde el principio hasta el final, la primer primicia es Reshit, en orden, el primero. De ahí es donde viene que Yeshua es el primero en orden de todas las cosas, el que tiene preeminencia, dice Shaul de Tarso. Porque él es el primogénito entre los muertos, porque él es el unigénito, bueno, el principio, él es Reshit. En Bereshit, de hecho, Bereshit, cuando dice Bereshit bara Elohim bet hashamayim bet haaretz, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, a los cielos y a la tierra. Reshit es principio o cabeza, el primero en orden. Y uno de los títulos de Mashiach es justamente eso, él es el primero, él es Rosh. Entonces por eso dice, con la cabeza, con el primero, con el principio, en el principio estaba él. Él es el primero de toda la creación, él es el primero entre los muertos, él es lo primero en todo. E incluso el último, el que sella. Por eso dice Aleph Betav. En el vocabulario, ¿cómo se dice? En el alfabeto, en el Aleph Bet hebreo, Aleph Tab. En el griego le ponen alfa y omega. Aleph Tab. Mashiach está inaugurando, Mashiach está concluyendo, cerrando. Entonces, en Éxodo 23:16 estoy leyendo, fiesta número 2, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Se dan cuenta? Pero la fiesta que menciona Éxodo 23:16 en realidad está hablando de Shavuot, cuando habla de las primicias. Pero otra vez, cuando comienza en realidad Shavuot.
desde que se empieza a contar la primera semana para llegar a las 7. Por eso es de que tradicionalmente este momento de las primicias de la cebada también se le conocen como Bikurim. Aunque en hebreo aparece Reshit, acuérdense, Reshit es en el orden, la primera, la primera, los primeros, ¿cómo se dice? En el orden, el primer lugar de primeros frutos, pues, para no repetir dos veces. Ajá. El número 1 de los primeros frutos. El número 2 de los primeros frutos es el trigo en Shavuot. Y el número 3 de los primeros frutos es los frutos de los árboles en Sukkot. Ajá. Ahí está, para que ya me puedan entender. En Levítico 23 habla de orden, aunque Bikurim habla de un Omer en primer lugar del orden. Bueno, y obviamente en Éxodo 23:16 habla de 3 fiestas, porque otra vez decimos, en realidad son 7 menciones anuales, más el Shabbat, 7 menciones anuales, pero de esas 7 menciones anuales, como hay 3 que son Hagim y son temporales, ahí se reparten las 7, ¿eh? Ya sabemos eso, ¿no? Ajá. Es decir, cuando ya habla de 3, es porque iban a peregrinar 3 veces para cumplir en total las 7. ¿Sí? Eso también ya lo sabemos. Es decir, la primera vez que subían a la peregrinación, todo Israel desde afuera hacia Jerusalén, era para Pesaj, Matzot y Bikurim. Primera peregrinación, 3. Segunda peregrinación, Shavuot. Ahí van 4. Y la última peregrinación, tercera peregrinación era Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Ahí están las 7, ¿no? Entonces, lo digo para los nuevos, especialmente el hermano que decía, yo no entiendo nada de lo que dicen, yo quiero que me digan en español todo. También es importante entender eso, porque algunos dicen, a ver, espérame, es que aquí dice 3 veces fiesta, pero tú me dices que en Levítico dice 7 y luego yo no entiendo. Entonces, para que puedan entender eso, Levítico 23 habla de 7 ocasiones en total, resumidas finalmente en 3 peregrinaciones que hacían a Jerusalén o al lugar donde estaba el santuario finalmente, ¿no? Entonces, añadido a esto, por ejemplo, Éxodo, no sé si tengo otra, es que Éxodo 23 tiene relación a Éxodo 34, 18 al 26 y a Deuteronomio 16 del 1 al 7, que habla de lo mismo. 3 momentos de peregrinar que se convierten en las 7 ocasiones proféticas para el Mesías. Regresamos a Levítico 23 entonces, para que nos quede claro bien esto. Porque en 23:10 de Levítico dice los primeros frutos, pero menciona Reshit, porque está hablando del orden. Es una primicia cuando dice que tomarás de las espigas una gavilla, es decir, un grupo de espigas, lo cual también se convierte en una medida, y es el primero en orden. Y cuando digo el primero en orden, y estoy haciendo esta diferencia y este énfasis, es justamente por eso. Porque como es el primero en orden, la profecía, la misma escritura, todos los textos nos van a hablar de que Yeshua finalmente es el primero en todo el orden. En todo el orden. El primero que fue emanado del Padre, el primogénito, y el primero de entre los muertos. Ahorita vamos a eso. Bueno, entonces, otra vez Levítico 23:10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, viene la cosecha, llevaréis al ministro una gavilla, por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. De hecho, incluso aquí el texto repite primicia. Dice, por primicia de los primeros frutos, agrega en realidad primeros frutos, pero no viene la palabra bikurim, solamente dice, llevaréis reshit de tus frutos. 11. Él mecerá, dice la gavilla, en presencia del Eterno, para que sean aceptos. El ministro la mecerá el día siguiente del Shabbat.
El día en que meceréis la gavilla ofreceréis un cordero añal, ya hablando de los corbanot, sin defecto en holocausto al Eterno. La ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para el Eterno, en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Número 1. No podréis comer nada, ni siquiera fresco, de lo que ya esté en la tierra, dice, hasta que se tome los primeros frutos, la primicia. Y eso es evidente porque nadie podía salir de Sheol y ser transformado y tener toda la autorización del Padre para ascender sin que antes lo hiciera el Mesías. De hecho, hasta la presencia del Padre. Esto para algunos ha tenido algunas incógnitas o algunas dudas porque, por un lado, por ejemplo, dice, ¿y qué pasó con Elías? Bueno, Elías, dice la Escritura que al menos no vio muerte, fue transpuesto, ¿verdad? Igual que Enoc. Y la pregunta es, ¿y esos a dónde fueron? Cuando vemos en la Escritura, y hemos estudiado anteriormente estos estratos en los cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, según lo que es Sheol de Tarso y según lo que también los antiguos mencionaban, evidentemente la meta es llegar hasta el primer cielo. Una transformación y además un traslado hasta la presencia del Eterno. Sin embargo, hay un segundo cielo en donde operan otras cosas que tienen vínculo con la tierra. Y entendemos, evidentemente, que hay huestes superiores, por decirlo, en el segundo nivel. Y, por ejemplo, los querubim están en el primer nivel, ¿verdad? Bueno, hablando del tercero, bueno, al revés, pues, arriba. Cuando el gran querub, por ejemplo, cae y sus huestes, dice que bajan al segundo. Pero cuando el Mesías viene y se humilla y hace este proceso para él llevar cautiva la cautividad, entonces estos siguen bajando y ahorita están en nuestro nivel. Por eso la maldad, por eso el engaño, por eso el pecado, por eso todo lo que hay en el mundo, hasta que sean destruidos, ¿sí? Finalmente se van a convertir en el lagar, más bien en el lago de fuego, pues en el lugar donde se va a quemar todo, ¿no? Pero lo que vemos es esto: el Mesías, fíjense nada más, el Mesías cumpliendo cada elemento. Por ejemplo, el Mesías es ministro, pero también el Mesías es corbán. Es ministro y no necesita traer un corbán extra o buscarlo, sino él mismo se hace corbán a sí mismo. Él es el sembrador, pero a la vez él se convierte en un grano que cae en tierra y tiene que morir. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros como granos en la tierra, pero ¿qué pasa con un grano en la tierra sin agua? No germina, vuelve a la tierra, ¿cierto? Vuelve a la tierra. Si no cae agua a un grano, ¿verdad? Y queda árida, de hecho por eso cuando hay sequías en esos países, en esos lugares, en nuestros mismos países que llega a haber sequías, no solo no germinan los granos, las semillas que hay y de pronto se ve seco todo, sino que los animales ya no tienen qué comer tampoco y mueren también porque pues si no germina nada, si no hay lluvia. Entonces a lo que vamos a hacer esto, vean nada más, el Mesías es el sembrador, trae la buena semilla, siembra en esta tierra, pero él nos está diciendo un mensaje.
Nos está diciendo, pero esta buena semilla que viene de arriba no va a poder dar fruto si sobre esta tierra no cae agua. Ajá. Y entonces lo que él nos dice es que si Él es el sembrador, también Él se hace a sí mismo un ejemplo de una buena semilla que cae en tierra, pero como Él, a diferencia de nosotros, es obediente en todo, y a raíz de eso trae el agua al Todopoderoso, que es su presencia divina, entonces muere este grano, dice la Escritura, pero Él sale otra vez de la tierra y entonces viene como una nueva vida. Ya Shaul de Tarso lo menciona. Shaul de Tarso es un hombre que, por el conocimiento que él tuvo de toda la escuela hebrea, sabía entender e interpretar muy fácil esto, muy rápido. Era una cosa que era una asociación rápida, ¿no? Él lo dice, es como una semilla que cae en tierra y tiene que morir para que nazca uno más. Pero si no hay agua, entonces no nace nada. No nace. ¿Qué es lo que hace el Mesías? Cae también como una semilla en tierra, se hace tierra a sí mismo, pero como tiene la unción del Todopoderoso, y esa es una de las características que viene en los Salmos, dice que el Padre no lo deja en el Sheol, ¿verdad? Porque Él es obediente, porque Él hace la voluntad del Padre, Él es un siervo en toda la extensión de la palabra. Entonces lo que hace es de que trae nueva vida, ¿verdad? Tiene vida en sí mismo. De hecho, el Evangelio de Juan dice que el Padre le dio tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si el Mesías es obediente, cumple y hace todo lo que el Padre le pide, entonces automáticamente le hace que funcione por sí mismo, le da vida en sí mismo, y por eso es de que Él no lo retiene la tierra seca, sino como tiene agua, sale otra vez y trae sus frutos. Y esto es el primero de entre todas las primicias. Porque interesantemente en la Torá a este bikurim se le llama reshit, y al bikurim del trigo se le llama bikurim, porque el primero fue él, y los posteriores en Shavuot fueron los israelitas que estaban ahí, comenzando con los 120. ¿Se dan cuenta? Y son trigos que, como todos los demás, estaban muertos en delitos y pecados, y todavía no tenían agua. Pero la función del Mesías es, una vez que este grano cae, muere, y entonces se levanta por el agua, la unción que trae, la palabra, y sube a los cielos para, ahora sí que para decir que llueva. Es como la función de Elías. Cuando finalmente el Padre dice que no va a haber lluvia, se acaba la lluvia. Dice, esconderé mi rostro, quiere decir, apartaré a mi faz, que es el Mesías, hasta que yo tenga misericordia y volveré a mostrar mi rostro, la venida del Mesías. Es decir, todo está conectado impresionantemente. Entonces el Mesías otra vez sale, regresa, y entonces es acepto delante del Padre, y él como tener la llave de David, ¿no? Tiene la llave, abre y viene la lluvia. Y Shavuot cae el agua y riega la tierra, y todas esas semillas secas vuelven a salir. Todo esto es bien impresionante, porque yo allá en casa, por ejemplo, me doy cuenta de esto. Hay temporales en que evidentemente pues la tierra está seca, no hay ni una hojita que brota. Nada, está seco y está uno esperando semana. A menos que uno está regando, ¿no? Pero si uno no riega y deja el ciclo natural, está seco, árido. Hasta se levanta polvo. Pero nada más empiezan las lluvias, y ¿qué pasa? Milagro, empiezan a salir las hierbitas, y empiezan a salir todo, florecitas y de todo. Ahí estaban las semillas, todo el tiempo estaban ahí, pero estaban muertas. Y sin agua no reviven. Hasta que cae el agua, eso es la presencia divina que viene a esta tierra a nosotros, y hace entonces que vengan esos frutos. Bikurim pues es no solamente el primero, sino en orden el primero en todo.
Dice Shaul de Tarso a los Colosenses en el capítulo 1, verso 18, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, ya hablamos de eso también. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se dan cuenta? Reshit. Reshit es Bikurim, sí, primeros frutos, el primero de la resurrección, como dice Apocalipsis, pero Él no resucita en Shavuot, ni tampoco en Sukkot, sino Él tenía que resucitar en el temporal de los primeros frutos, de los primeros en orden. En el orden de las cosas, Él tenía que ser el primero. No podía estar fuera de orden, no podía resucitar en Yom Teruah, ni en Yom HaKippurim, ni en Sukkot, ni en Shemini Atzeret, no podía resucitar en Shavuot. Tenía que hacerlo cuando los primeros frutos en orden también se levantaran. Y dice también el libro de los Hechos 26-23, cuando están los apóstoles explicando todo esto, no solamente a los israelitas, sino a todo el que oyera, dice que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles y a las naciones. Ustedes pueden ver que hoy día tomé esta expresión y ustedes van a ver en la imagen que dice Bikurim, resurrección para las naciones. Resurrección para las naciones. Ahí está la imagen, voy a volver a poner el isort. ¿Y qué significa esto para nosotros? La verdad es de que, miren que a veces estamos muy asociados a todo esto, pero a veces nos olvidamos que, en efecto, no solamente Israel estaba perdido, pero Israel tenía la esperanza, al menos. Pero las naciones no teníamos esperanza. La verdad es de que no teníamos esperanza pensando en todo Israel en su época, que tenían esperanza. Ellos decían, con todo y todo, dice, un remanente. O sea, tan solo un remanente será salvo. Y cuando ellos entendieron esta dicha y supieron del Mesías y empezaron a comprender, dijeron, qué alegría, por lo menos hay una esperanza y todavía. Incluso de ahí después sale una expresión tradicional en el judaísmo, ¿no? Ellos todavía creen, dice, aunque todo el pueblo perezca, por lo menos, y un solo judío haya, dice, esa es la esperanza de todo el mundo. Fíjense nada más. Hasta la fecha, pero se les olvida voltear a ver al Mesías, porque es ese uno, que con uno podría salvar a todo el mundo, salva a todo el mundo, de hecho, no solamente a Israel. Entonces, el mismo judaísmo lo sabe, pero el problema es de que han ignorado, han removido de su mente al Mesías, ¿no? Aquel que hizo esto, todo eso, y que fue el primero en todo. Resurrección para las naciones. Cuando se levanta en orden el primero de las primeras espigas que son de la cebada en la época de Yeshua, que otra vez, como explicamos, en efecto, Bikurim no tiene fecha en el calendario. Otra vez, para alguien que preguntaba ahí, que explicáramos por qué el tercer día y todo eso y por qué hoy día estamos así. Si ustedes van al calendario del Eterno, tanto Bikurim de la cebada como Bikurim del trigo no tienen fecha en el calendario. O sea, está basada en el temporal de la cosecha y la única referencia que hay es cuando ya esté madura y ya esté por cosecharse. En ese momento, que es el momento de Pesaj y Matzot, dice, cuando estés en esa semana, dice, vas a llevar esta primicia, dice, después del Shabbat. Quiero volver a repetir esto porque hay todavía personas ahí que insisten en el asunto del Omer. José Luis no se ríe porque él, como tiene ahí un montón de contactos en el mesianismo, todo eso, y tratando de compartir, todos andan ahí que el Omer y que el día número, quién sabe, no sé qué día van ellos, el número del Omer, no sé qué día van, pero van como 6, 7, 8, no sé cuál llevan. Ya ni sé cuál llevan ahí, pero tenemos que recordar eso, que la Torah es muy clara, que dice
En el 11, mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis aceptos. Él dice, el ministro la mecerá el día siguiente del Shabbat, del reposo. La tradición judía dice que es del reposo de Matzot, del primer día de Matzot, que es el día 15. Y entonces ellos dicen, pues va a ser después del reposo de Bikurim, de Matzot. Y entonces dicen ellos, si Pesach es el 14, el primer día de Matzot es el 15, dicen ellos, entonces va a ser el 16. Y en el judaísmo tradicionalmente fijaron el 16, en la época medieval dijeron el 16 va a ser siempre, y siempre celebran el 16. Y entonces ellos no cuentan semanas porque evidentemente, como ya dijimos, el calendario eterno no está fijado ni por el sol solamente, ni por la luna solamente, sino por todos los momentos de tiempo y espacio. Es decir, para los días la lumbrera mayor, para los meses y las citas la lumbrera menor, para este tipo de citas por medio del temporal, de la siembra y la cosecha. Está dividido en yamim, está dividido en semanas, está dividido en jubileos, en tiempo de remisión, que es el día Shemitah, está dividido en muchas formas. Bikurim solamente está contando por semanas, porque dice después de Shabbat. Y Pesaj no, Pesaj está situado en el día del mes. Pero evidentemente, y como siempre lo hemos visto y a lo largo de la historia, Bikurim y Pesaj, que están situados en los días del mes, siempre están coincidiendo con, obviamente por el temporal, con las primicias de la cebada. La única diferencia, ¿cuál es? La única diferencia es de que Bikurim se tiene que encontrar en un día primero de la semana después del Shabbat semanal dentro de Pesaj y Matzot. Eso es lo que siempre hemos mencionado, y de hecho es por eso que también cuando la familia Leal y otros hermanos consultamos para situar Bikurim, ¿verdad? Me dijeron también ellos, coincidimos que es este día, el día de hoy, día 8. Posterior, porque Pesaj lo celebramos el día 14 fue de Shabbat a día primero, y el día 15 fue de día primero a día segundo. Entonces, evidentemente tendríamos que encontrar el Shabbat dentro y evidentemente fue el de ayer. Por eso hicimos el cambio en el calendario y dijimos, correcto, entonces vamos a tomar el Shabbat posterior, que es este. Ahora, cuando entramos, y quiero adelantarme rumbo a Shavuot, en el verso 15, dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis, ¿qué dice? 7 semanas completas. 7 semanas completas. Si vamos al hebreo, otra vez leemos Sheva Shabbatot Temimot. Quiero que se aprendan bien esto. Estoy poniendo el Isort en YouTube para que vean Levítico 23:15 y vean lo que yo he sombreado. Ahí dice Sheba Shabbatot Temimot. Quiere decir 7 reposos completos. Cuando incluye reposos, incluso ustedes van a ver otra vez. De hecho, en otro libro de la misma Torah, si no mal recuerdo, tanto en Números como en Levítico, en Deuteronomio, también agrega semanas completas. No importa, aunque diga aquí Shabbatot Temimot, la palabra Tamim, donde viene el plural Temimot, significa íntegro, completo, entero. Y esto es obvio. Si son semanas completas, pues tiene que contar 7 reposos, comenzando desde el día primero hasta el séptimo. 7 reposos completos, evidentemente, ¿no? Eso es obvio. Entonces, dice, vas a contar 7 reposos.
En este caso sería del domingo, ¿no? Sí, desde terminando Shabbat, Ajá, en la noche del sábado ya comienza el día primero. ajá. O sea, contando 7 veces esos periodos. Desde anoche comenzó, por eso ayer dije en la última reflexión, dije ya comenzamos el tiempo de Bikurim, que es el primer día de la semana, y todo el día de hoy, obviamente, hasta el atardecer, al anochecer. A lo que voy es esto: no van a encontrar en Levítico 23:15 que diga vas a contar el Omer cada día. No dice. Y otra vez, cuando dice más adelante, contaréis 50 días en las traducciones castellanas, otra vez dijimos que no dice 50 días en el verso 16, ahí está, voy a poner en el hebreo también esta palabra, fíjense, donde dice hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, vean, es muy claro, hasta el día siguiente al séptimo reposo, contaréis 50 días en las traducciones castellanas. Pero si ustedes van al hebreo, ¿qué dice? Dice Hamishim Yom, no dice Yamim, no dice 50 días, contarás, no, dice el día 50. De hecho, una de las evidencias más claras es que en el griego le llaman el día del Pentecostés. No le llaman los días de los pentecostales, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? O de los pentecosteses, los días pentecosteses, porque no contaban 50 días, contaban 7 semanas enteras o 7 reposos, y cuando llegaban al día 50, ahí es donde viene Pentecostés, pente de 5, en hebreo Hamesh es 5, Hamesh, en donde viene Humash, Humash es los 5 libros de la Torah, Humash, Hamesh 5, Hamishim 50. Cuando agrega Yom, está hablando de un día que abarca toda esta cantidad. Bueno, lo vuelvo a repetir porque yo sé que van a estar viendo por ahí, sobre todo movimientos basados en el judaísmo mesiánico, en el efraimismo, y van poniendo sus gavillas cada día, todo eso. Eso, cada quien que lo haga, quien quiera que lo haga, que cuente los días que quieran, pero crean que están haciendo conforme a la tradición judía, no conforme a la Torah, porque la Torah dice contará 50 semanas. Bueno, tenemos que conectarlo a Shavuot, por supuesto, porque a partir de ahora comienza el primer día del primer Shabbat. De hecho, hay un texto en el Brit Hadashah y también ocurre en la época de Yeshua, en donde a veces se habla del primer día de la semana y que lo toman como día de reunión, como día dominical. Los cristianos les gusta cuando en el Nuevo Testamento dice el primer día de la semana, creyendo que es un domingo, dominical litúrgico. Pero cuando se van al griego y se encuentran con Shabbatón, o se encuentran con estas referencias del hebreo al griego, lo que pasaba en el primer siglo es de que cada Shabbat hacia Shavuot lo asociaban con un día primero festivo, pensando en el festivo que iba a venir. Es decir, en el día festivo de Shavuot, pero para ellos era contar cada Shabbat. Por ejemplo, el próximo Shabbat va a ser el primer Shabbat que contar, o la primera semana completa que contar. El próximo Shabbat. Y entonces, tanto el inicio como el final era importante para ellos. El día primero de la semana se estaban refiriendo no a un día litúrgico dominical, sino a un arranque de conteo de semana que terminaba en un Shabbat, ¿sí?
A lo que voy pues es de que culturalmente ellos tenían sus formas de hablar y de contar, pero evidentemente ellos se basaban en la Torá, en donde decía que iban a contar 7 semanas enteras. Ahora, cuando dice 7 semanas enteras, también eso es muy claro, porque en la tradición judía, regularmente ellos, por ejemplo, imagínense, yo he puesto ese ejemplo muchas veces. Imagínense que el 14 de Aviv cae en un lunes, por decirlo. El 15 de Matzot cae en un martes. Y obviamente el día 16, que ellos separan como después del Shabbat festivo, caerá en un miércoles, por decirlo. Entonces la pregunta es, para el judaísmo es, ¿cómo vas a contar 7 semanas partiendo de un miércoles? Exactamente, daría el siguiente semana sería un martes, ¿no? Porque ya un miércoles sería otro primer día. Entonces la pregunta aquí es, si tú cuentas de un miércoles al siguiente martes, que son 7 días cerrados, la pregunta es, ¿a poco cada martes va a ser Shabbat? No pueden ser reposos, porque se dice contará 7 reposos, no puede ser un día entre semana. Pues no coinciden los reposos, a menos que hagan los martes también reposos. Pero no creo que quieran hacerlo. No, y es que la Torah no lo ordena, ¿no? Y no lo hacen. La tradición judía no hacen reposos esos días. Por eso dijeron, pues no contemos semanas, mejor contemos días. Y ahí sí se quitan el problema. Entonces por eso cuentan el día del Omer y no tienen ningún problema, van contando y hacen la bendición, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu mitzvotav, baj la Omer. Es lo mismo, sí. Hayom, Yom, la Omer, y depende, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, todo esto porque es importante entender que no solamente, obviamente el Eterno está hablando en los momentos de Bikurim sobre el producto de la tierra, está fijando días de la semana, está fijando semanas completas, está hablando de reposos, está hablando de todo esto, sino que además en la profecía también todo esto cuenta. En la profecía el Mesías es el primero entre los muertos y también, por cierto, en el primer siglo, como lo hemos mencionado y nos ha ocurrido a nosotros en diferentes conteos, a él le toca hacerlo dentro de la semana que el día de la resurrección corresponde a un cierre de Shabbat. Un cierre de Shabbat e inicio del primer día de la semana, aunque otra vez recordemos, primer día de la semana para ellos era al atardecer del sábado gregoriano, para que se quiten de la mente los de origen vaticinio del Vaticano, pues, que domingo sea domingo a las 12 del día un culto dominical. Sí, porque a veces dicen el primer día de la semana y creen, el domingo, pues llevan el domingo a la iglesia, ¿no? Sí, sí. Entonces, el punto aquí es de que ellos entendían, en su pensamiento, termina el día del Shabbat y con ello termina obviamente el séptimo, y entrando la noche del sábado gregoriano ya comenzaba Yom Rishon. Para ellos ya comenzaba el día primero. De hecho hay un texto donde dice que Shaul de Tarso estaba en el día primero de la semana y dice que se reunieron, donde va con los corintios, donde manejan dinero, porque como ya es primer día de la semana, cuando él dice cada uno de vosotros, dice, tome y aparte cada primer día de la semana, para cuando iban a reunir una ofrenda para los que estaban en Jerusalén, lo dice cada día primero, porque en Shabbat no podían manejar dineros. Entonces, terminando Shabbat, decía, entonces sí, cuando llegue el primer día de la semana, decía, ya después de Shabbat, ahí sí tomen, que era lo que se conoce tradicionalmente como Havdalah. Havdalah es el momento de separación. Dice en el judaísmo, hay que hacer una separación entre el séptimo y los días normales. Entonces hacían la separación, entraba el primer día de la semana, que es el sábado en la noche, y decían, ahora sí, ya podemos guardar dinero para enviarlo, o comprar, o vender, ya se podía hacer las cosas regulares, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante
en cuanto a la logística, pero al final de cuentas, otra vez, el punto aquí es el Mesías y su obra, ¿no? Bikurim, entonces dijimos que es primeros frutos de cualquier temporada, pero Reshit es el primer fruto en el orden de todos los frutos, ¿ok? Yeshua tiene que resucitar en la época de las primicias de la cebada, no del trigo, no de Yom Teruah, no de Yom Kippur, no de los árboles, no, porque incluso dentro del judaísmo a Sukkot, por ejemplo, se le ha asociado también como la fiesta de las naciones. Entonces tampoco el Mesías podía estar hasta el final. De hecho, acabamos de leer en una parte en donde dice: 3 veces me harás fiesta. Dice: la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Primero los panes sin levadura, luego la de las primicias, y al final dice: y a la salida del año. Si ustedes ven en Éxodo 23:16, que dice: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que se refiere a Sukkot, tampoco en el mes séptimo termina el año. No termina el año. ¿Pero por qué dice la salida del año? Porque está hablando de la salida del año agrícola, cuando ya era la época de los últimos frutos, que era todo lo que se conoce como, hoy día se conoce como el otoño, en donde los primeros frutos obviamente de los árboles se cosechaban en la época de Sukkot. Ahí comenzaba el temporal, y el resto de los meses que venían era eso, ¿no? Porque en invierno pues no había cosecha, en invierno llegaban las heladas, las nevadas, no había producto, hasta que volvía a haber otra vez, ¿no? Pero bueno, entonces sí, dicen por acá si se contó desde ayer. Claro, obviamente el día comienza desde ayer, pero todo este día hasta la tarde es el primer día de la primera semana, es decir, la primera semana comienza a partir de ayer en la noche, y todo el día de hoy comienza el conteo. Bueno, Colosenses 1:17 y 18 vuelvo a leer: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, Él que es el principio, vean, Reshit, ahí está, en hebreo evidentemente aparece la palabra Reshit, el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero, otra vez Reshit, para que en todo tenga la preeminencia. El primero de la creación, o desde que inicia todo, y el primero de la resurrección. Y no solamente que es levantado de entre los muertos, porque en épocas de los profetas también resucitaron personas, en época de Yeshua también resucitaron personas, pero estas personas se reincorporaron a la vida regular aquí en la tierra. El hecho de que Yeshua haya resucitado, por ejemplo, a israelitas, no significa que les dio un cuerpo celestial y ya fueron a los cielos, no. Se reincorporaron a la tierra. Lázaro mismo, dice: Lázaro, ven fuera, y sale reincorporado a la tierra, no sale transformado, se reincorpora. Volvió a morir, por supuesto. Pero ahora vamos a mencionar el asunto de la segunda resurrección, como ya lo hemos mencionado antes también. No voy a dar tantos detalles, pero si alguien quiere saber más, hay 2 clases de Shavuot sobre la resurrección, o las 2 resurrecciones, o la segunda resurrección. Y vamos rápidamente a referenciar esto. Ciérrale, Joel, ciérrale. Aquí están los niños con todas las pilas. Gracias que ponen aquí Yerusha, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, ahí está el asunto sobre el primer día de la semana, ¿verdad? Otro contexto en el primer siglo. Bueno, entonces, otra vez, Bikurim, primicias, pero hay un primer lugar de esas primicias, que es el Mesías. Hoy estamos referenciando y recordando no solamente la resurrección, sino resurrección para las naciones.
había mencionado al principio que al menos Israel tenía esperanza. Israel tenía esperanza porque decía, bueno, nuestros padres fueron llamados por el Todopoderoso. Él pactó consigo mismo, ¿verdad? Que hizo dormir a Abraham porque él sabía que su descendencia se iba a perder toda. Pero al él pactar consigo mismo, entonces él sabía que había una ¿cómo se dice? Una garantía, había una reserva para la descendencia de Abraham, y que al menos ellos tenían esperanza. Sabían en el libro de Daniel también que la esperanza estaba ahí, que iban a ser sacados de entre las tumbas, ya sabían de la resurrección. Por medio de Daniel también supieron que un remanente iba a ser levantado, dice. A Daniel se le dijo, anda, ve, duerme, dice, porque en aquel tiempo, dice, serás levantado. Y entonces había referencias de ser levantados, de ser vivificados. Algunos creen que como la palabra resurrección no aparece en la Biblia, obviamente por problemas de traducción y problemas de copistas, no significa que no exista. Por supuesto que existe, porque en hebreo aparece como ser vivificados, Jaim. La expresión Jaim tiene que ver con volver a vivir o ser vivificados. Alguien que estaba muerto, ser vivificado, volver a vivir, volver a tener vida. ¿Ah? Entonces Israel definitivamente estaba sin esperanza, aunque el pueblo de Israel también, los que fueron perdidos, quedaron de la misma forma como los gentiles. Sin embargo, entendemos algo también. Ciertamente, aunque los gentiles ni lo sabían, ni lo entendían, ni lo imaginaban, sí, en la Torá, en los Salmos, en los profetas había una reserva también para los gentiles. Siempre hay textos desde la Torá, desde los libros de Moisés, en donde se abre una puerta a las naciones. En el mismo Éxodo vemos que si gente de las naciones quería participar de ese Pesaj, tenían que convertirse por medio del corte, lo que se conoce como el pacto del corte, ¿verdad? El Brit Milá. Y así entraban a ser Israel, y así entonces ellos podían disfrutar de los mismos beneficios. Pero obviamente con el paso del tiempo esto fue una exclusión, y en la mano de los líderes ser Israel se convirtió en trámites burocráticos, casi, ¿verdad? En trámites que habría que hacer, en requisitos de los sabios, en requisitos de los líderes, y entonces todo se convirtió en un conflicto. Ahora imagínense querer ser parte de Israel para heredar la vida eterna. No, pues para un gentil era muy difícil, muy difícil. Querer tener la vida eterna, querer gozar de esos privilegios, ha sido, y hasta la fecha lo es, una de las más grandes armas del enemigo que ha puesto en los sistemas religiosos. De hecho, recientemente, escuchando testimonios y viendo testimonios que escriben los hermanos aquí en el chat, ayer decían que muchos de ellos, o la gran mayoría, o si no es que todos hoy día en sistemas religiosos, toman el galardón de la vida eterna por medio del Mesías como pretexto, como excusa, para empoderarse. Porque en la manera que alguien dice, no, yo ya no voy a venir, lo primero que dicen es, quedas maldito bajo maldición y vas a quedar fuera y no tienes salvación. ¿De dónde tomaron esto ellos? Pues de la religión más grande del mundo, ¿no? Que cuando dijo, si no eres de esta religión universal, dicen ellos, entonces no eres salvo. De hecho, en la religión que se conoce como oficial, sobre todo en Occidente, desde Roma, desde todos los que dijeron todo esto, tomaron el galardón de la vida eterna ofrecido por aquel que fue sacado de entre los muertos para vida eterna, lo tomaron como un pretexto para atrapar a las personas.
y decir, si no perteneces aquí, dice, no eres salvo, dicen ellos. Es decir, si no perteneces aquí y no cumples con los, ¿cómo les llaman? Estos 7 sacramentos o todas esas cosas, o igual las iglesias cristianas, todas. Para ellos, por ejemplo, si no haces la oración del pecador, si no te bautizas, si no cumples con tal cosa, incluso hay unas cosas tan bárbaras en estos lugares, por ejemplo, como que si no crees en la Trinidad, no eres salvo, hermano. Así dicen, casi que pierdes la salvación, ¿no? Unas cosas así que, fíjense nada más, la obra del Mesías para todo aquel que crea que Él es el fruto verdadero, que con agua sale de la muerte para nueva vida y dar vida a todas las semillas que están sin agua, se ha convertido en un instrumento que ha empoderado a los religiosos de la tierra. Qué cosa más tramposa, ¿no? Más ventajosa. Lo que en este día celebramos, y sobre todo hacemos fiesta para el Eterno, es que ningún hombre, ningún sistema aquí abajo, nadie, ninguna ley terrenal, ningún templo, iglesia, como se le llame, tenga el número de miembros que tenga, o esté donde esté, o esté llena de perlas o de oro o lo que sea, nada en este mundo puede condicionar lo que el Mesías ya ha entregado, lo que el Mesías ya es y lo que el Mesías ha enviado a estas semillas que estamos en esta tierra, que en un momento estuvimos a punto de la muerte completa, a punto de, cuando el Eterno pone a Adán y Java y les dice, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comen, ¿qué dice? Morirás, morirás. Dice 2 veces mut, que tiene que ver con separarse. Entonces dice, no solamente tu grano se va a quedar tendido en la tierra, sino además tu alma también se va a perder. Morirás, morirás. 2 veces. ¿Qué es lo que hace este grano que venció, que trae agua, que trae unción, que cae en tierra, muere, pero es levantado porque trae la unción del Padre y obedece? ¿Qué es lo que hace? Que dijimos al principio, sube, abre la llave del agua viva, cae en estos granos y antes de que seamos desintegrados, nos hace revivir. Es muy interesante porque yo siempre recuerdo, y a algunos todavía nos tocó disfrutar de ver los procesos en el campo. Antes de las cosechas, de hecho en en esta época, allá en Guerrero, en mi tierra, de pronto ven humaderas así por aquí, por allá, y la gente se pregunta, ¿qué? ¿Hay un incendio? ¿Qué está pasando? ¿No? Limpian sus terrenos, quitan toda la raja, lo queman, y además aprovechan que limpian la tierra para quemar las semillitas de todas las hierbas malas que quedan, porque cuando ustedes han visto que hacemos fogatas allá saben que en las zonas donde hacemos fogatas es muy difícil que vuelva, o tarda mucho que vuelvan a germinar semillitas, porque se calienta, se muere todo. Qué interesante, porque dice la Escritura que las semillas que no son regadas con agua para salir y dar buen fruto, se van a quedar para la fogata. Bueno, para el fuego eterno. Dije fogata, pero es el fuego eterno. Es decir, una comparación en donde se va a quedar tierra totalmente muerta. No va a haber fruto más. Por eso todo está descifrado en la tierra, en el fruto, en la lluvia, en los granos, en el temporal. O sea, es maravilloso lo que el Eterno ha puesto en estas fechas, en estos símbolos y en todo el proceso. Entonces, interesante es de que los juicios que han venido anteriormente han arrasado la tierra y han dejado muchas secuelas. De hecho, el pueblo de Israel, hablando como pueblo, pero que también es tierra de esta tierra,
pasó por muchos juicios, que es fuego, y mucha descendencia por la cual pasó fuego, como si prendiera una fogata, se quedó sin frutos, jamás volvieron a dar fruto. Y eso dice la Escritura, dice que muchos se perdieron. Por ejemplo, Korah y su séquito, pasó el fuego por ellos y se los tragó la tierra y ya no hubo de ellos descendencia. Él tuvo más hijos, ¿verdad? Pero de ellos ya después ya nada hubo. Los que se rebelaron, los que fueron anárquicos, los que en la época de los jueces, todos ellos. Y hasta la fecha, al día de hoy, gente, por ejemplo, que muere como granos y caen a tierra y vuelven a la tierra, mueren, pero jamás recibieron la vivificación de el Todopoderoso para volver a ser vivificados, se van a quedar para el fuego final, o sea, para el juicio final. Ya no va a haber más producto de la tierra, ya no va a haber producto de ellos. Entonces, cuando vamos y decimos Bikurim, resurrección para las naciones, lo que estamos diciendo es esta tierra, por eso dije hace rato, Israel como un pedazo de tierra de toda la tierra. También fue disminuida, quedó solamente un remanente. En el primer siglo fueron aquellos que creyeron, y los que habían creído antes son los que Yeshua, cuando se levanta, dice en el día de resurrección, después de la resurrección, dice, toma como primicia también para el Todopoderoso. Habla de la primera resurrección, tanto que impacta a ellos como Israel, como al resto de las naciones, y ya llegaremos a Shavuot a repetir esto otra vez, que comienza después en Shavuot la vivificación de todos estos granos y estas plantas una vez que el agua de los cielos cae y riega la tierra. Al principio, y aquí está lo más interesante, para la época de Yeshua ya había muchos creyentes de la antigüedad que ya habían muerto una vez. Dice la Torah, morirás, morirás. Morirás, morirás. Entonces ellos, aún con todo y Torah, como no pudieron hacerla, e incluso los que llegaron a mencionarse como tzadikim, como justos, aún así la Torah no los pudo salvar por causa del veneno que había inyectado la serpiente. Entonces por eso murieron. Los antiguos, los antepasados murieron. Pero no habían muerto la segunda muerte. ¿No? O no han muerto la segunda muerte todavía los que faltan por ser levantados. O no han experimentado la segunda muerte los que están muertos sin la reserva que es el Mesías. Que ya habrá una segunda muerte al final, pero a lo que iba es, el Mesías no lo puede sostener la muerte, sino que él con la unción del Todopoderoso sale, dice que también saca a un Homer, a una gavilla también, a una primicia dentro de él como primicia, porque a la vez él es el ministro que tiene que tomar los primeros frutos y llevarlos al Padre. Pero lo que voy es esto es parte de Israel. Israel lo sabía, Israel lo esperaba. Claro, la parte de ellos era esforzarse, aunque morían, la parte de ellos era haberse esforzado para que el día que viniera la promesa, que es el Mesías, fueran vivificados. Y no solo eso, sino que hay dos primicias. La primera que es Reshit y la segunda que solamente se queda como primicia. La primera que es Reshit, que habla de ese temporal, es el Mesías, el primero en todo. Pero una vez que él ya se levanta, y levanta con él a un Homer, gavillas que habían quedado, y sube y abre la llave, por decirlo, entendiendo el sembrador, y trae el agua y hace que riegue la tierra. En Shavuot vuelve a haber otra primicia, pero ya no es Reshit, sino ya son la consecuencia del Reshit. Cuando vamos a empezar a contar 7 de 7, que ya sabemos que habla de perfección, habla de plenitud, habla de algo entero, habla de algo perfecto, habla de algo del eterno. 7 semanas contarás, 7 reposos, y después de ellos
volverás a ofrecer otra vez y vas a hacer fiesta. Ahí vean que sí marca una convocación peregrina. En Bikurim, actualmente ahorita que son Reshit, solamente dice vas a tomar los primeros frutos y los llevará y el ministro los mecerá. Pero ya en la segunda sí lo marca directamente como vas a tener un Shabbat, vas a tener un reposo, vas a tener... Bikurim no. Si ustedes van a Bikurim no dice va a tomar el ministro primeras gavillas y no dice será día de reposo. Ahorita es reposo porque estamos en el séptimo de Matzot, pero si van a la Torah no dice que los primeros frutos de la cebada, no dice será un día de reposo, no dice será una cita, no dice será una fiesta. Lo incluimos como fiesta porque está dentro de la semana de Matzot y Pesach. Pero si ustedes van a los textos y a ver, espérame, pero cómo Bikurim está contada dentro de, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión más a una obra del Mesías que de nosotros. Porque cuando ya habla de Bikurim, que son Rishonim, Rishon es primero él, Reshit, y los segundos frutos que son del trigo, entonces ya hablaba de Israel. Y entonces vamos a ver lo que dice la Torah, por ejemplo, cuando ya llega a Shavuot. Dice, ¿dónde está? Hasta el día, verso 16, hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, o el día 50, 7 semanas, el día 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes de la ofrenda mecida, que serán 2 décimas, 7 corderos, libaciones, verso 19, ofrece además macho cabrío, expiación, 20. El ministro los presentará como una ofrenda mecida también, delante del Eterno, con el pan de las primicias y los 2 corderos, 21, y vean lo que dice en el 21, para Shavuot. Convocaréis en ese mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por sus generaciones. ¿Se dan cuenta que no lo dice lo mismo con Bikurim de hoy? Y en Shavuot sí lo dice. Porque queda como escondido. Queda como que me vas a entregar las de la cebada, pero pon atención en las del trigo. Ahí se lo marca como santa convocación y como... Ajá. Otros años, por ejemplo, que nos ha tocado así, fuera de, tenemos, por ejemplo, Bikurim en otro día localizado de la semana y no hacemos santa convocación. Es decir, no es un momento en donde, de hecho, en el primer siglo, si ustedes se fijan, que Yeshua, entre que muere y viene, y es Pesach, y viene el Shabbat festivo, que es el 15, y luego viene el Shabbat semanal, y terminando Shabbat él resucita, y el día primero no es santa convocación. O sea, él se levanta cerrando el Shabbat, aunque las mujeres van hasta pasando la noche al día primero, en donde ya pueden comprar, porque dice que llevan especies, ya salieron, ya compraron, ya vuelven Israel a andar vuelta y vuelta. Es el primer día de la semana, comienzan ellos a contar semanas, pero no es santa convocación. ¿Se dan cuenta? No es santa convocación. O sea, dice que no es día solemne, no dice que no. ¿Por qué? Porque era un primer día de la semana para empezar a contar las semanas, y él obviamente ya se manifiesta a los hombres, en este caso primero a las mujeres, él ya ha hecho su obra, su labor. Pero interesantemente no está marcado así como Pesaj o como el primero o el último día de Matzot, porque está como escondido, está como que es una obra más que para Israel, es una obra que la va a hacer el Mesías, porque eres el Reshit. Sin embargo, una vez que el Mesías hace su obra y se comienzan a contar las semanas para Shavuot, cuando se llega a Shavuot, después de los 7 reposos y 7 semanas, el día 50, ahí sí dice, vas a convocar ese mismo día una santa convocación. Y esta es la que está marcada en los restos de los textos como fiesta para el Eterno. Convocación y además fiesta.
era fiesta peregrina, era convocación, ahí sí era formalmente un Shabbat, ahí sí era formalmente una cita, ahí sí era formalmente todo esto. Y también se hacía llevar una gavilla o unas gavillas del trigo y se entregaban. Bueno, ya para Shavuot llegaremos ampliamente a recordar todo esto. Solamente adelanto que si el Mesías proféticamente no hubiera cumplido su obra, así de sencillo, o pues sí, si no hubiera sido el Mesías, ese sería un buen pretexto, o sería, yo creo que el único contundente para el judaísmo, de decir que no pasó nada en Shavuot, no inició nada, no vino ningún milagro, no pasó nada, todo era normal, pero como pasó, esa es la gran señal de que lo que hace el Mesías, como el Reshit, entregado y tomando una gavilla de los antepasados, por decirlo, aquellos que se levantaron, porque eso dice la Escritura, dice que después de su resurrección, se abrieron los sepulcros y salieron, entonces dices, aquí, ¿estos qué? Esas son la gavilla también, nada más que Israel. Y hace, evidentemente, que después del conteo de las 7 semanas, de los 7 reposos, el día 50, cuando está la santa convocación, porque dice que subieron, dice que estaban los 120 también ahí, y estaba el templo repleto, el templo de Herodes, que se conoce como de Herodes, en el segundo siglo, en el primer siglo, y subían los peregrinos y estaban todos ahí. Dice el libro de los Hechos que todos los que estaban ahí se percataron, porque dice que se escuchó un estruendo del cielo, un fuerte viento que vino, y dice que cayó sobre los 120 discípulos del Mesías que estaban reunidos, y empezaron, dice ellos, a hablar diferentes idiomas, las maravillas del Eterno. Es decir, esa es la clave. Con eso podemos decir, el Reshit fue entregado. Y si el primero de todos fue entregado y fue levantado e hizo su obra, entonces quiere decir que el Bikurim siguiente también está haciendo efecto. Ya llegaremos ahí, pero por ahora, obviamente el Mesías dice que los 40 días después de estar con ellos asciende, ¿verdad? Y evidentemente tenía que hacer lo que dijo a ellos del Padre. Dice, me voy, dice, pero enviaré un sustituto, el aliento santo que viene del cielo para que esté con ustedes y no estén solos. En formas diferentes o en palabras diferentes, pero al final de cuentas es lo mismo. Un sustituto, el agua, la guía, la presencia, el Eterno mismo, pues que quiere habitar entre nosotros o entre aquellos que quieran, que le reciban, todo esto. Y obviamente vemos que en Shavuot la primicia fueron 120. O sea, el Omer, imagínense nada más todo lo que sembraba Israel. ¿Cuántas podríamos decir? Hasta toneladas, ¿verdad? Que sembraban en toda una cosecha, de norte a sur y de oriente a occidente. Y solamente llevaban así un manojo de espigas. Es decir, 120 pues era ese pequeño manojo de todos los israelitas que estaban esperando ser vivificados. En Shavuot ocurre esto, y en ese día solamente son ellos, y por eso son otras primicias, pero ya no son Reshit, primeros, porque Reshit fue el Mesías. Y entonces ellos ya vienen a ser, pero por otro lado también vamos a recordar más adelante que la resurrección, la primera resurrección, cosa que hemos hablado en una clase muy amplia sobre Shavuot, la primera resurrección, como dice en la Escritura, y Shaul de Tarso lo menciona muy seguido, es ser vivificados en vida, no necesariamente ser transformados. La segunda resurrección, eso sí, en el sentido de la transformación, cuando el Mesías aparezca, es así, dice la Escritura, y Shaul de Tarso también lo menciona, lo vuelve a repetir, es el que da más detalles de todo lo que está en los Evangelios y en la Torá. Eso sí va a ser un cambio de estado,
de este estado aquí abajo. Ajá. Pero la primera, ¿cuál es el cambio de la primera resurrección? El cambio de la primera resurrección es que seguimos en nuestros cuerpos mortales, pero nuestro interior es vivificado, renovado, nacido de nuevo. Yeshua dijo, es necesario que nazcan de nuevo, es eso. ¿Por qué? Porque definitivamente polvo somos y al polvo volveremos. Pero ese otro ser que es el verdadero, que está dentro de este cuerpo, porque solamente somos cuerpos temporales y somos vehículos en los que estamos de diferentes formas, colores, tamaños y todo lo demás, va a pasar. Pero el que ha experimentado la primera resurrección, es decir, el lavamiento del agua que viene de los cielos, ¿verdad? Que está en el Evangelio muy claro cuando Juan el Bautista, Yohanan, dice, yo los purifico en agua, pero viene alguien que los purifica con el Ruach HaKodesh, con el aliento santo y con fuego purificador, no exterminador, ¿verdad? Dice, Él es el que, yo les voy a decir, dice, Él es. A lo que voy es esto, tenemos entre las naciones la dicha de que las primicias, Reshit, los primeros frutos que son Reshit, que son los primeros, ya fueron levantados, o ya fue levantado en el Mesías. Y es gran garantía, digo, aunque los religiosos, aunque los judíos, aunque todos los que lo nieguen y todos los que hayan cambiado todo esto, o todos los que se quieran apoderar de esta promesa, y tomándola para hacer la excusa y para hacer control y para crear religiones, que de nada va a servir todo eso, porque el efecto está en el Mesías. Esa promesa, esa gran promesa, esa gran garantía ya está dada. Ajá. Este Bikurim, que es Reshit, que es el Mesías, cumplió su obra y nos ha dejado una promesa de resurrección para las naciones. Vuelvo a decir, entonces, sí en la Torá, sí en los profetas, sí en los salmos, sí estaba también para las naciones una garantía. Así que podemos gozarnos, podemos alegrarnos, podemos celebrarle fiesta al Todopoderoso, porque Él también nos ha contemplado, no nos ha dejado para que quedemos como semillas en esta tierra seca y que va a pasar por el fuego, que van a encender un gran fuego para que toda semilla sea exterminada. No vamos a quedar así. No vamos a quedar así, sino que aunque nuestro grano caiga en tierra, porque nuestro cuerpo envejece, porque nuestro cuerpo pasa, tenemos la esperanza y la promesa de que hemos sido bañados con el agua de vida eterna que la da el Mesías y que saldremos en aquel día para fruto de vida eterna, para ser tomados como granos transformados y podamos ser llevados al granero del Todopoderoso. Entonces, esta resurrección para las naciones, hasta el día de hoy, la tenemos contemplada, garantizada. Lo que hacemos en Bikurim Reshit, que es lo primero, es eso. Es decir, el primero de entre todos, que tiene la preeminencia en todo, está pensando en nosotros. Nos tiene en sus oraciones, porque Él lo oró, Él dijo así, para que nadie se pierda, los que el Padre me vaya dando, ninguno se pierda, para que permanezcan, para que, aunque no los van a quitar mientras de esta tierra, dice, sean guardados del maligno, para que seamos lavados todo el tiempo con la presencia divina, para que sigamos siendo instruidos por medio de la Torá y poder seguir recordando estos días, para no solamente tener este día y decir, cerramos Matzot, y recordamos la primicia que fue levantada, sino para hacerla efecto en nuestra vida, porque al final de cuentas, por otro lado, nuestros frutos en nuestra vida de obediencia tienen que ser frutos de vida y no de muerte, ¿verdad? Tienen que ser frutos de vida y no de muerte. Es decir, todo lo que sea de nuestra vida que salga hacia afuera, por ejemplo, nuestra boca, jamás tiene que ser de muerte, sino de vida. Referenciando a algunas cosas que ponen aquí, ¿verdad? Como líderes
se han apoderado de esto que no les corresponde, pero que sus feligreses cuando salen a sus iglesias, o sea, los maldicen con muerte. O sea, esa es una cosa loca. No han sido vivificados. No son granos vivificados, sino son granos secos, muertos en esta tierra que si no van a la esperanza verdadera, no van a encontrar nunca. Sino todo lo contrario, el Mesías está llamando a todos sus granos que están entre toda esa tierra seca, toda esa tierra sin frutos, que son sistemas de este mundo, nos está sacando, fíjense. Así como mencionamos una clase y basamos en esa clase de la Torah un canto de piedras que dice él que nos toma como piedras para su santuario, para unirnos a este santuario y nos vivifica. También así somos granitos que está tomando de la tierra y nos está separando para regarnos con el agua verdadera que es su presencia. Y así es como dice Sara Ferrer aquí, y finalmente quedar libres de la segunda muerte, porque la segunda muerte es justamente esa, la que va a arrasar como fuego sobre la tierra y va a exterminar ahora sí todo grano, todo, hasta la última parte del último grano que quede sobre esta tierra sin haber sido vivificado, quedará totalmente destruido. Que el Eterno nos libre de todo eso, que sigamos tomando de esa agua de vida. Ya también lo hemos mencionado, está conectado con Sukkot, está conectado con las aguas vivas, está conectado con Shavuot. Esas aguas es la presencia divina que Él hace que fluya, que sea la palabra también de vida y que nos mantenga vivos y que nosotros sigamos siendo esos frutos vivificados y que sigan dando fruto. Si aquel se esforzó, aquel con A mayúscula se esforzó para ser entregado como un grano aprobado y trajo mucho fruto, dice también la Escritura, mucho fruto, pues permanezcamos en él para llevar mucho fruto, ¿no? Ya lo dijo él en otras ocasiones también, sobre todo dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. Fuera de él nada podemos hacer. Él es Reshit de las primicias y nosotros somos consecuencia de él. Así que hoy recordamos y hacemos fiesta al Eterno con nuestras vidas, ¿verdad? Trayendo, como dice Shaul de Tarso, nuestro culto racional, nuestro entendimiento y nuestra obediencia para poder mostrar la consecuencia de las primicias de Reshit, el Mesías, entre las naciones. Resurrección para todas las naciones. Amén. Misericordia y bondad, la que me has mostrado en mi andar, aún sin conocer tu verdad, guiabas mis pasos en tu voluntad, me apartaste precio de sangre, me compraste, mi vida entera presentaré como piedra aprobada, rescatada por ti. Como masa sin leudar, como una ofrenda ante tu altar. De este mundo temporal yo me voy a despegar, mi vida entregaré para servirte a ti, Elohim, andando en espíritu y verdad.
ante ti, que me libres de apartarme de tu perdón. Mis vestiduras limpias he de preservar, cuidando de guardar tu instrucción con gratitud. He de exaltarte desde mi interior,